Buenas tardes, bienvenidos al Seminario de Trazabilidad de la Pesca. Mi nombre es Eugenia Testa, soy directora del Círculo de Políticas Ambientales. Voy a hacer una breve intervención para agradecer a Francisco, a Javier y a Milko por la colaboración para desarrollar el seminario de hoy, y a todos los que se inscribieron por la participación y por el interés. Para quienes no nos conocen, el Círculo de Políticas Ambientales es una organización sin fines de lucro que promueve la agenda ambiental a través del impulso de políticas públicas y de normativa específica. Sobre nuestra tarea en particular, sobre trazabilidad de la pesca, pueden seguir nuestras actividades en la web trazabilidaddelapesca.org. El evento va a estar coordinado por Javier Corcuera, a quien le voy a dar paso ahora, quien va a estar moderando el encuentro y que además va a estar conversando con los dos expositores, y también les va a estar acercando las preguntas que ustedes hagan en el chat, así pueden responderlas. Javier tiene una extensa trayectoria en el sector ambiental, desde prácticamente todos los ángulos, desde el sector académico, desde el sector de la sociedad civil, organizaciones internacionales, y también desde el sector público, con un amplio conocimiento de la agenda ambiental, incluida la pesca. Te agradecemos, Javier, por sumarte al evento y por estar llevándolo adelante y coordinando la exposición y la participación de los interesados. Gracias de nuevo a Javier, Francisco y Milko, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Un placer. Gracias, María Eugenia, por tus palabras. Buenas tardes a todos. Por supuesto, en primer lugar, quiero agradecer la invitación del Círculo de Políticas Ambientales que dirigen María Eugenia Testa y Consuelo Bilbao. Y quiero felicitarlas y felicitar a esa organización por este seminario, ya que la trazabilidad en la pesca, además de ser una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, verificar la sostenibilidad de las pesquerías y contribuir a nuestra seguridad alimentaria, es una de esas herramientas modernas que nos debemos los argentinos y los latinoamericanos para ponernos a tono con la demanda mundial de productos cada vez más confiables en relación a los alimentos provenientes del mar. Hoy tenemos en esta conversación dos expositores que tienen una amplia y diversa experiencia en el tema. Me voy a referir primero a Milko Schwarzman. Milko es responsable hoy del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales. Me animo a decir que es el único experto que tenemos hoy en la Argentina realmente especializado en la investigación de campo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Milko fue director de campañas de Greenpeace Argentina, luego formó parte de la campaña Océanos de Greenpeace International, también desarrolló el proyecto Océanos Sanos para combatir este conjunto de problemas en el Atlántico Occidental. Pero Milko no conoce solamente el mar desde las investigaciones de escritorio. Ha trabajado embarcado en la Antártida, en el Atlántico, en el Pacífico, prácticamente en casi todos los países de nuestra América Latina y varios más. Realizó varias investigaciones de fondo, incluyendo una para el New York Times en el 2017, y se ha destacado además en sus investigaciones de campo sobre un aspecto poco grato, pero muy invisible, que es el trabajo esclavo en la pesca ilegal, denunciando varios casos de sistemas que dan soporte a esta forma poco conocida de vulnerar los derechos humanos más básicos por el solo hecho de que uno no los ve porque están allá en alta mar. El otro disertante que tenemos, que también es un lujo tenerlo hoy, es Francisco Blaja. Su experiencia se extiende sobre una gran diversidad de áreas de la pesca desde los 80. Y es interesante conocer que empezó como marinero de cubierta en buques arrastreros de bajo porte en la costa argentina. Luego fue tripulante, observador pesquero en las flotas de altura, después técnico y después investigador en el INIDEP, en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, donde se graduó como licenciado en pesca.
En los 90 volvió a la pesca en la flota palangrera y cerquera, pero ya más lejos nuestro, en el Pacífico Sur. Ya instalado en Nueva Zelanda, escaló los rangos de la empresa pesquera más importante, que es Sanford Limited, desde tripulante hasta gerente de investigación y desarrollo. Y en ese momento fue invitado a ser miembro del Consejo de Estándares Pesqueros Neozelandés y de la Organización Neozelandesa de Capacitación en Pesca. Yo diría que hoy en día Francisco es uno de los referentes más importantes para el gobierno de Nueva Zelanda en esta materia. En el 2000, después de haber completado una maestría, inició una carrera de consultor que le dio una amplia experiencia en más de 55 países. Ha trabajado con la Unión Europea, con la FAO, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con USAID, con GTZ, con una serie de organizaciones, proveedores de tecnología como Global Fishing Watch, Starboard, Ocean Mind, y en el 2009 y el 2010 fue oficial de pesca de la FAO, nada menos, en su sede de Roma. Su experiencia incluye una gama de áreas como el monitoreo y control y vigilancia, las medidas del estado del puerto, los sistemas de gestión de información pesquera, los sistemas de monitoreo de buques, el monitoreo electrónico, el reporte electrónico. Hoy es especialista en fortalecimiento institucional de organismos públicos. En el 2019, hace poquito, la Organización Mundial SeaWeb le dio el Seafood Champion Award por su trabajo en las áreas de pesca ilegal, el estado rector del puerto, los sistemas de documentación de captura, su investigación en los derechos laborales de los pescadores, las cuestiones de género y multiculturales en el sector pesquero. Como vemos, tenemos mucha suerte hoy de poder contar con estos dos expositores, a quienes ya invito a que empiecen la conversación. Quizás podríamos hacer una muy brevísima pregunta iniciando sobre su definición de la pesca ilegal, no reglamentada y no la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. ¿Les parece? Bueno, gracias Javier por tu presentación. Es un gusto para nosotros. Buenas tardes a todos los amigos de Latinoamérica. Veo que hay gente de varios países. Tuve la suerte de conocer casi todos. Así que voy a arrancar con mi presentación. Adelante. Bueno, como todos deben saber, vamos a hablar un poco de la trazabilidad. Eso es, unas imágenes de trabajo. Pero si bien estamos hoy para aprender un poco todos de qué se trata la trazabilidad, hemos leído, sabemos algo durante años, hemos escuchado que se mencionaban programas de trazabilidad, yo quiero darle un enfoque diferente a mi presentación y comenzar a hablar de otra cosa y al final llegar a la trazabilidad. Así que olvidémonos un rato por ahora de la trazabilidad y arranquemos por otros temas relacionados a la pesca. Todos sabemos cómo están las poblaciones de peces en el mundo, vemos los informes, sabemos que la situación en muchos lugares ha empeorado con algunos caladeros y en otros se están recuperando afortunadamente. Estas son imágenes del último informe de la FAO, el SOFIA que le llaman. Acá podemos ver que en el área 41 de la FAO, en el Atlántico Sudoccidental, se estima que más de la mitad de las poblaciones están pescados en niveles insostenibles. ¿Qué es lo que ocurre en los caladeros? Bueno, todos deben saber, esto es lo que dice la FAO, que el 90% se encuentran explotados a un nivel de máxima sostenibilidad o algunos ya colapsados. Que hay 10 países que capturan más de la mitad de la pesca en alta mar, los montos que mueve la pesca ilegal y no regulada, y que este es un estudio que salió hace un par de años, que yo trabajo mucho en el tema de pesca ilegal y que estima que las flotas de aguas distantes, de no ser por los subsidios de sus estados, no serían redituables más de la mitad.
Esto es una captura de la cantidad de subsidios que aplican algunos países en sus flotas que operan en el Atlántico Sur, por ejemplo. Es un nuevo atlas que salió sobre los subsidios de acuerdo a cada región del planeta. Así que esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo ha sido la captura de los desembarques de merluza común en Argentina, que es una especie que casi colapsa comercialmente. Hubo sobrepesca a finales de los años 90 y que demuestran claramente que los caladeros tienen límites. Estas son imágenes de la pesca en la milla 200 de Argentina, pero se pueden parecer a lo que ocurrió el año pasado cerca de la milla 200 de las Islas Galápagos, y que también ocurre en otros países, más que nada en África también. Y vamos a hablar un poco también de los impactos que tiene la pesca en el ecosistema, porque no solo se afecta al caladero, sino que también se afectan a otras especies, a otras economías, se podría llamar también. Este es el caso en un barco chino en el Atlántico Sur que capturaron incidentalmente un juvenil de elefante marino. Esto es la contaminación que genera a veces la pesca. Esta es una franciscana o pontoporia, es un delfín de río que hay en las costas de Brasil, Uruguay, Argentina, bueno, que quedó enganchado en una bolsa con la identificación de un barco que estaba llegando a puerto. Son los impactos que causa la pesca. Este es un ejemplo de cómo es la cadena alimentaria en relación al calamar del Atlántico Sur, el Ilex argentinus, le llaman en inglés short fin squid, o sea, para tener una idea de cómo la pesca afecta a todo un ecosistema, una cadena alimentaria. También afecta a los trabajadores de la pesca, a los tripulantes de las embarcaciones. Acá tenemos casos de tripulantes que no la pasan tan bien, que sufren abusos, que viven en condiciones sanitarias inhumanas. Qué es lo que pasa en los puertos, cómo se descarga, quién lo controla, quién inspecciona, cómo, qué se sabe. Muchas veces la carga va directo a contenedores. También la pesca está relacionada con el empleo, ya sean en las plantas procesadoras, en el transporte, en el empaque, en toda la logística de la industria. ¿Qué es lo que pasa en alta mar? Esta es una imagen de un transbordo en alta mar, que bueno, es otro de los aspectos que no sabemos mucho, que se está discutiendo medidas para que haya mayores controles y conocimiento de lo que ocurre en los transbordos. Y bueno, desde el punto de vista del consumidor, que es a donde llegan generalmente los productos pesqueros, este es un estudio que se hizo en el 2019 en Argentina. Se han hecho estudios de este tipo en todo el mundo, algunos dieron casos más graves, que más de la mitad de las especies consumidas no correspondían a lo que se estaba vendiendo, no era lo que se le vendía al consumidor. No es solo una cuestión de elección de productos, sino que tiene que ver con la salud de las personas, por eso es importante también. Acá pueden leer en base a ese estudio lo que decía esta científica, una de las autoras, que bueno, que nadie se interesó por el estudio, así que bueno, esperemos que nos interesemos un poco más de aquí en adelante. Acá es la publicación de ese estudio, del paper. Y bueno, hablando de los consumidores, también de los mercados, muchas veces existen certificaciones o calificaciones sobre determinadas especies. Esta es una que hizo el Acuario de Monterrey, en donde calificaban, es una lista en la cual se indica con verde, amarillo y rojo qué especies consumir se recomienda a los consumidores, y bueno, en este caso decían que hay que evitar el calamar, digamos, ¿no? Pero si uno después lee el estudio y lo entiende por qué ocurre esto, digamos, ¿no? En realidad hay una demanda de los consumidores por mayor información, y muchas organizaciones científicas o ambientalistas hacen sus propias listas de recomendaciones, con sus errores o no, pero quiero decir, tenemos que preocuparnos por lo que piensa el consumidor, porque bueno, esto puede generar problemas en quienes trabajan en la pesca o en el mercado o en esas especies. Bueno, acá bueno, está el estudio por el cual ellos sustentan su posición. Estoy teniendo algunos problemas con el PowerPoint.
Y bueno, resumiendo todo lo que estábamos viendo recién, llegamos a la conclusión, algo que todos sabemos, hay mucha gente que está ahora en el seminario que trabaja en temas relacionados a la pesca, que los recursos son limitados, hay riesgos de sobreexplotación, hay impactos en el ecosistema, la gente que vive de la pesca o los tripulantes de los barcos o en otras partes de la cadena tienen necesidades laborales, sanitarias, los consumidores tienen derechos a información, a acceder a productos que no pongan en riesgo su salud. También muchas comunidades en muchos países en desarrollo dependen de la pesca. Las empresas del sector necesitan también reglas claras y apoyo de parte de los gobiernos. Y finalmente el océano, por más que haya cuotificaciones o haya certificados de pesca para algunas empresas, el océano es patrimonio de todos los ciudadanos y cómo lo utilizamos es de interés público, o sea, es un patrimonio de la humanidad y por eso es importante que haya bastante transparencia sobre cómo se utiliza. Así que lo que yo quería, ¿por qué no quería hablar de trazabilidad al principio? Porque quería que veamos por qué llegamos a la necesidad de que exista la trazabilidad, más aún en estos tiempos. Porque bueno, la pesca tiene implicancias sociales, sanitarias, económicas, ambientales, que esas implicancias vuelven una necesidad conocer los detalles del origen, del tránsito y del destino de los productos de la pesca. Así es que ahí es como vamos llegando al hecho de necesitar esta trazabilidad. La trazabilidad, bueno, lo que requiere es saber qué, quién, cómo, cuándo y dónde se captura, cómo es el proceso y en dónde se vende. Como hay infinitas definiciones, busqué en Google y bueno, podemos verla ahí a la definición de trazabilidad. Perdón, creo que hay esta línea que no la puedo sacar. No te preocupes, Mirko. Sí, perdón que igual se desconozco. lee bien. Igual se bueno, lee bien. Perfecto. Así que bueno, cuando uno busca en el lugar de más fácil acceso hoy en día, que es Google, me parece que es una definición bastante aceptable de trazabilidad y que, como dice acá en Google, es importante para la seguridad alimentaria, es un hecho bastante importante. Nosotros en el Círculo preparamos esta pequeña infografía bastante básica de lo que consiste la trazabilidad, que está en nuestro sitio. Como es un tema nuevo, tratamos de ser lo más pedagógicos que podemos para la sociedad, para los periodistas y para mucha gente que no está en el ambiente de la pesca y nunca escuchó el término de trazabilidad en la pesca. Y un aspecto que me olvidé, que no es que me olvidé, pero que no quise presentar antes, es el de los mercados y sus regulaciones, que es otro aspecto que también nos lleva a la necesidad de tener cada vez una trazabilidad de mayor calidad y de mejor implementación. Entonces, bueno, algunos ejemplos de los marcos regulatorios, por ejemplo, en la Unión Europea. Ahora en febrero se aprobó un informe por el cual van a hacer una revisión de su reglamento de control, van a incorporar nuevos métodos electrónicos para mejorar la trazabilidad. Hablando de esto, bueno, cuando yo doy ejemplos de la Unión Europea o de otros países, quiero decir, todos tienen sus falencias. Yo que trabajo en el tema de pesca ilegal he detectado cómo barcos que están autorizados a venderle a la Unión Europea tienen varias denuncias de abuso de derechos humanos o de pesca ilegal. Creo que todavía estos sistemas tienen que mejorar, pero bueno, una de las razones importantes por las cuales la sociedad tiene que tener acceso a estos sistemas y a esta información es que pueden servir para mejorar estos sistemas. Pues bueno, el caso de Estados Unidos, que también está avanzando, que hasta hoy en día tenía exigencias de trazabilidad solo en 3 especies de las que importaban, y ahora van a aplicar esas exigencias a todas las especies del año que viene. En el caso de Japón también es un país que está avanzando bastante en el tema de trazabilidad en los últimos años. Y bueno, algunas de las ventajas de la trazabilidad. Hay miles, estuvimos estudiando con Eugenia, con Consuelo en el Círculo, hay miles de ventajas, no iba a dar el tiempo para mencionarlas todas hoy, no quiero extenderme mucho, pero bueno, acá se pueden ver algunas de estas ventajas
de aplicar un programa coordinado y serio y que dé resultados de trazabilidad. No es solo un esfuerzo desde todos los sectores, sino que a su vez va a traer ventajas para todos los sectores. Esto hablo no solo del sector empresario, a la sociedad, al público en general, al Estado, al país y al resto de los países y a los consumidores en otros países y también a los tripulantes de los barcos. O sea, hay ventajas para todos. Creo que es algo casi indiscutible ello. Bueno, esto como es la trazabilidad en Argentina. En Argentina existe cierta trazabilidad en la pesca. Hay sistemas muy buenos que están operativos, pero lo que nosotros estamos analizando y estudiando en el círculo es que estos sistemas y estas estructuras de trazabilidad están como todas en cajas separadas, digamos, no hay un organismo único que se dedique específicamente a la trazabilidad, que le dé un enfoque más normalizado, integral y que sea independiente de las coyunturas. Viene una administración pesquera nueva, una administración gubernamental nueva y cambia las reglas de juego. Entonces lo que creemos que es necesario en nuestro país es apuntar hacia un sistema más coordinado, más integral, más centralizado, y que en el diseño de ese sistema haya participación de todos los sectores, ¿no? Del empresario, del armador, de la sociedad civil, de los especialistas sanitarios, en tecnología. Así es que queremos... Creo que tenemos una interrupción, un congelamiento del expositor, ¿puede ser? Sí, lo hemos perdido. Milko. Sí, Milko se congeló. La idea del seminario de hoy no es ingresar en... Sí, perdón. Perdón, te congelaste unos minutitos, así que perdón. volvé unos minutitos para atrás. No, minutitos no, segundos nada más. Bueno, no, mencionaba que el caso de las ventajas de la trazabilidad, cómo es en Argentina, si bien existe trazabilidad, lo que a nosotros nos parece es que los sistemas, que algunos son muy buenos y están en funcionamiento y sirven para la trazabilidad, requerirían un marco que los unifique y que haga una especie de coordinación y mayor integralidad del sistema. Que esté más centralizado y que sea independiente a veces de las coyunturas o de las administraciones gubernamentales que van cambiando, y a veces con esas administraciones también cambia la política pesquera, sino que haya un sistema que sea más permanente, que evolucione, pero que no dependa de las coyunturas, y en el cual participen todos los actores. No sé si ya lo habían escuchado, y entre esos actores mencionamos, bueno, desde los armadores, la sociedad civil, los especialistas en sanidad, los especialistas en tecnologías, los pescadores, las tripulaciones, todos los sectores creemos que es importante que pueden dar sus aportes, las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, afortunadamente en Argentina hoy existen 2 proyectos de ley para implementar un sistema de trazabilidad coordinado, el cual luego se reglamentaría. No es que estos proyectos de ley van a dar todos los detalles de cómo debería ser el sistema, sino que delegaría luego en la autoridad y en los sectores que participen el diseño de este sistema, ¿no? Eso creemos que es muy importante. Nosotros en el sitio web del Círculo, que ahí abajo que creamos en un sitio web específico para tratar temas de trazabilidad, preparamos un informe en el cual comparamos los 2 proyectos de ley. Yo hace un rato mencionaba que uno de los proyectos es de un diputado oficialista, un representante, y el otro es de un diputado de oposición, pero que hay muy buena sinergia entre ambos diputados, ambos despachos, y altas posibilidades de que pueda haber sinergia entre ambos proyectos y generar uno superador. Si quieren, pueden ver las comparaciones que hacemos en los 2 proyectos. Yo acá copié una captura del informe que tenemos en el sitio web de trazabilidad. Vamos a subir en los próximos días, tal vez la semana próxima, un nuevo informe, y vamos a estar actualizándolo con noticias y próximas actividades, porque creemos que, bueno, nuestra intención es abrir el debate. Y bueno, ahí termino y quedo abierto luego para preguntas y conversar con Francisco y con todos ustedes y con Javier. Así que bueno, muchas gracias y paso a Javier. Gracias, Milko.
Mil gracias por tu exposición. La mirada que nos ha provisto Milko es la mirada sobre los estados. Y uno de los estados que tiene mejor reputación a nivel internacional en el manejo de este complicado problema es justamente Nueva Zelanda, el país en el cual Francisco, el próximo expositor, como ya les mencioné, es un referente muy importante en materia de trazabilidad, y por eso, Francisco, estaría bueno que en el marco de tu presentación nunca dejes de mencionar cómo has visto, más allá de tu participación personal, cómo has visto la evolución de ese país, qué es lo que ese país ha hecho para poder lograr hoy en día que en algunos rankings esté mencionado como el país con mejor puntaje en materia de supervisión y monitoreo de pesca ilegal, no reglamentada y no declarada. Bueno, gracias. Si mi presentación, en principio, primero, gracias por invitarme. Ahí veo que hay unos cuantos que conozco que aún andan de la época en que yo estaba en Argentina. Así que, bueno, un abrazo a todos. Primero, gracias por invitarme, etcétera, etcétera, todo esto. Mi presentación era mucho más especificada sobre lo que es la trazabilidad general en la pesca, pero voy a ir punteando sobre esos temas. Mi trabajo en Nueva Zelanda, yo lo comparto bastante con mi trabajo en el Pacífico Centro-Occidental, que es mi principal área de trabajo, que es la pesquería más grande del mundo, que es la pesquería del atún, donde ocurre la mayor parte de mi trabajo, así que voy a ir mezclando. Para empezar, mi posición profesional y personal es que básicamente una cosa es el impacto ambiental y la otra cosa es la sostenibilidad de los recursos. Toda forma de producción animal tiene un impacto. Entonces, ¿cuál es ese impacto y cómo como sociedad estamos, cuánto permitimos ese impacto? Es una cuestión de opiniones personales y de políticas públicas. Bien. Las opiniones personales, yo tengo las mías, cada uno tiene las suyas, las políticas públicas son donde hay que trabajar. Para mí, cuando se habla de crisis pesquera, no estamos hablando de una crisis biológica, estamos hablando de una crisis de manejo. Y mi posición siempre fue: tenés dos opciones, o podés estar afuera y tirarle piedra a los que están trabajando, o podés arremangarte y meterte y empezar a hacer las cosas. Así que mi presentación viene desde ese punto de vista. ¿Me avisan si ven todo? Ahí vemos la placa ¿Quién Perfecto. soy? Perfecto, bueno, simplemente aquí yo me presentaste, así que no voy a decirme demasiado, pero no reniego de dónde vengo, para nada. Así que lo mío siempre fue la pesca, y siempre me presento como alguien que está sobrecalificado. Y ahí hablaba con mi amigo Norberto y nos acordábamos de los embarques, de tantos embarques juntos que hemos hecho. La pesca es una forma de producción de alimentos. Cuando la gente me dice, no, esto, lo otro, qué sé yo, dice, mira, mi trabajo fue por muchos años darle de comer a gente, y lo que quiero es que esa oportunidad siga. Pero bueno, en vez de hace muchos años, cuando estaba trabajaba en la parte de conformidad para industria, un inspector pesquero en Nueva Zelanda, yo le dije, mira, lo que pasa es que obviamente ustedes no entienden lo que está pasando, y un tipo que sabe que está arriba de un barco camina alrededor tuyo, te da vuelta. Y él me dijo, sí, ¿qué haces vos para cambiar eso? Es fácil quejarse de lo que hace el gobierno, pero ¿qué haces vos para cambiar eso? Y me hizo pensar. Y así que bueno, entonces empecé a trabajar no solo con la industria, sino también con los gobiernos. Y hoy es lo que hago, principalmente en Nueva Zelanda, pero más que todo en el Pacífico Sur. Ok, bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trazabilidad? Como dijo Milko, hay muchas definiciones, quizá demasiadas, pero son los riesgos de la burocracia. Ahí estoy poniendo un par, así ven más o menos de qué estamos hablando. Para mí es la capacidad de rastrear el historial de aplicación y ubicación de lo que está bajo estudio.
tenemos teóricas, tenemos profesionales, tenemos algunas que vienen de la academia, etcétera, etcétera. La Unión Europea, con todas sus falencias, fue uno de los que empezaron con esto, y hace muchos años ya, sobre todo en la parte sanitaria, como voy a explicar después, la parte de conformidad, la parte pesquera es un poco tardía a la historia. Y hoy en día la trazabilidad electrónica obviamente es la más importante. Toda esta presentación, o sea, para mí las peores presentaciones del mundo son las que vos estás leyendo, lo que la persona que está viéndola puede leer. Entonces yo hablo sobre las presentaciones, y la presentación, Mirko tiene el PDF, así que es fácil de pedírsela, o me las piden a mí, tengo una página web y se las mando tranquilamente. Lo que sea que decidamos respecto a la trazabilidad, hay que tener en cuenta un par de cosas. Y esto lo estoy hablando desde mi punto de vista de haber estado trabajando en esto. Primero es el origen, la historia del procesado, el destino, distribución. Lo tenés que responder a 5 preguntas básicas. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó acá? ¿Qué hicimos con eso? ¿Dónde fue? ¿Cómo llegó allá? Y para ello hay que definir la amplitud, la cantidad de información que podemos y necesitamos, la profundidad, cuán adelante, cuán atrás, y la precisión. ¿Qué nivel de exactitud necesitamos sobre esto? Hay toneladas de información, si uno quiere leer, no solo, bueno, mucho en inglés obviamente, desde el punto de vista general, desde el punto de vista de la FAO, etcétera, etcétera, pero también cosas que hay en Argentina, y yo he trabajado con una de las personas que está asistiendo acá, que es Fabián Ballesteros, que ha trabajado mucho en esto, así que existe. Y después es cuestión de, sí, mucho está en inglés, pero mucho está en castellano. Yo estaba trabajando con este grupo, organización que se llama SALT, que está produciendo un montón de cosas en castellano también. ¿Qué es de la situación en Argentina? Poco. Esto es parte de un trabajo que hicimos en el 2012, donde me encargué para la FAO de evaluar qué era la situación de trazabilidad en 10 países, y esto era la matriz que salió de Argentina, donde pues, yo trabajo mucho con matrices, donde básicamente trabajamos en números que existe, que no existe, o que no está claro, y si está monitoreado por una agencia de gobierno, o por un privado, o no tiene monitoreo. Así que bueno, no vienen los detalles, pero esto viene todo a través de un trabajo que hizo justamente Fabián Ballesteros. O sea, la trazabilidad en Argentina existe desde hace décadas, pero parece estar restringida al área sanitaria solamente. Esto es una condición de acceso al mercado para la Unión Europea. Así, en el 2014, era lo que les mostraba antes, no era en 2011, sino en 2014, y el reporte que hizo Fabián ya recomendaba fortalecer el sistema federal de información y mejorar el control de trazabilidad en productos comercializados, implementación de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y es más, se presentaba un programa a través del grupo GC1, y todo eso todavía sigue vigente, pero lo bueno es que desde el 2014 tenemos más definido qué es lo que necesitamos y dónde ponerlo, y de eso voy a hablar. Entonces, esto era parte de la presentación que había hecho Fabián en esa época. Bien, que es básicamente todo lo que hay que hacer. Pero ahora tenemos bastante más exactitud dónde tenemos que necesitar. ¿Cómo enfrentar este problema? Es un tema sí, a veces complejo. Entonces hay que identificar un montón de cosas. Pero antes de empezar a identificar cosas, lo primero a entender es que es una herramienta. La trazabilidad es una herramienta, no es una solución per se. No es que así, O sea, todos queremos balas mágicas, pero no hay balas mágicas. O sea, hay herramientas, y las herramientas las tenés que usar. Y como me dijo mi papá cuando le dije que me iba a casar, todo en la vida tiene ventajas y desventajas. O sea, una herramienta puede ser muy útil para muchas cosas, ayuda a dar garantías a mercados, y la industria le puede sacar el jugo, tanto más que el gobierno. Pero es complicada y cara a establecer, porque para que funcione tiene que ser integral. Tiene que ser diseñada con todos los escenarios en mente, no solo los usuales. Es ciega. Si pones mentiras, sacás mentiras.
Por ende, la información tiene que tener la posibilidad de ser verificada. Y tiene que estar basada en buena legislación y en una capacidad aún mejor de monitoreo, control y vigilancia para la verificación. Yo todo esto lo tuve que traducir del inglés, porque no lo tengo en castellano, así que si está ahí, y encima soy disléxico, así que perdonen algunos de los errores de ortografía. Y necesita mantenimiento. Okay. Esta es la primera vez que hago una presentación de trazabilidad en castellano. Para ser correntino vas bien, Francisco, adelante. Bien, entonces el área donde yo estaba trabajando, la mayor parte del área donde yo me concentro en el área de trazabilidad es el principio de certificación de captura, que es una de las aplicaciones para el tema de pesca, de pesca legal más importantes que tiene la trazabilidad. Y este sistema de certificación de capturas, que en inglés es CDS, lo voy a usar como ejemplo. Yo cuando tengo que trabajar uso a mi hija de test, de tubo de ensayo, y le explico en lo que estoy trabajando, y ella me hace dibujos. Y este fue el dibujo que ella hizo sobre lo que para mí era el tema de la trazabilidad en los sistemas de certificación de capturas. Lo que hace la trazabilidad es que pone un camino y una cerca alrededor de ese camino. Entonces, lo que es pesca legal puede llegar desde el barco hasta el mercado y evita que la pesca ilegal se meta en ese camino. Básicamente esa es la definición. Entonces, cuando ella entendió eso y me hizo este dibujo, yo dije, lo pude explicar bien. ¿Qué explicar qué es pesca legal? Bueno, eso sería un seminario de días o meses. Pero básicamente, para mí, el tema principal es sobre un pez capturado, quién, dónde, cuánto, cuándo y cómo. ¿Quién y dónde? Pesca ilegal y no reglamentada. Cantidad, cuánto y cómo, pesca no declarada. Todos los datos relevantes para gestión pesquera, dónde, cuándo y cuánto, es donde se basa la ciencia pesquera. Para mí este es un dibujito que una vez hice y dije, yo soy medio cabeza de mono, así que estas cosas las tengo que ver en mi vista. Entonces ahí lo entiendo. Cuando empezamos a trabajar en realidad en la trazabilidad, todos los dibujitos que te aparecen siempre son, la cadena de valores, una cosa así, que va de acá y que viene y que es simpática, qué sé yo. Pero apenas empezás a trabajar en la realidad de la pesca, te das cuenta que eso solo lo ven, no sé, los que están sentados en el escritorio. La realidad es un poco más así. Y este es el punto principal donde vas a empezar con el tema de la trazabilidad. Tenés que identificar cada uno de los que están en la cadena. Y esto hay que ser un poco abierto en ese aspecto. Todos trabajamos en nichos generalmente. O sea, no, NASA hace eso, no, pero nosotros somos Secretaría de Pesca, hacemos aquello. Pero, o sea, la existencia de cada elemento a lo largo de la cadena de trazabilidad es fundamental, porque si tenés agujeros, si no sabes dónde van, entonces empezás a perder manejo. Hay que ser un poco amplio en este aspecto. Podemos usar, o sea, no sé, yo he trabajado en países donde no solo se usa la parte de pesca sanitaria, pero también usamos el sistema de impuestos, datos municipales, lo que sea, lo que le dé a cada uno de esos elementos, a cada uno de esos puntos en la cadena, una identificación. Entonces, esos tienen que estar identificados, porque lo que estamos haciendo después es ver cómo se mueve el pescado de un punto al otro. Y si el pescado va de A a C, perdiste B. Entonces, todos tienen que estar identificados. El siguiente tema es lo que, traducido en inglés, es eventos de seguimiento críticos y elementos de datos clave. Entonces, cada uno de esos lugares, cada uno de esos eventos de seguimiento crítico es donde tenés que poner la atención. Son los puntos donde se angosta el sistema. Entonces ahí tenés que poner atención. Y por debajo
los elementos de datos claves, que son los que tenés que tomar a cada punto. Por ejemplo, esto es una pequeña demostración. Entonces, la captura, la descarga, el procesamiento, la distribución, el mercado. En cada uno de esos elementos hay una serie de datos que son importantes de tomar. ¿Está? Bien. Entonces, simplemente traigo esto a colación porque van a empezar a escuchar, si se van a trabajar en trazabilidad, cuáles son estos sistemas de eventos de seguimiento crítico y elementos datos claves, que en sus siglas en inglés son CTE y KDE. Bien. ¿Cuál es la idea de todo esto? Si capturamos todo esto, entonces, el barco va a descargar, pide una autorización de descarga, entra a puerto, por el BMS, por sistemas de reporte electrónico, permisos, etcétera, etcétera. Antes de entrar a puerto, ya sabemos qué estuvo haciendo el barco, dónde estuvo, cómo estuvo trabajando, si hay cosas que están más o menos bien o mal. Entonces, cuando el barco viene a hacer descarga o viene a hacer transbordo, vemos electrónicamente cuánto se ha transbordado a través de, nosotros usamos acá unas tablets, etcétera, etcétera, pero básicamente la autorización de descarga está basada en el... O sea, acá quiero explicar algo antes. Lo que hicimos acá en Nueva Zelanda, o lo que estamos haciendo en el Pacífico, es básicamente que le cambiamos un poco el tablero. No es la labor del inspector pesquero el demostrar que la captura fue ilegal. Es la labor del pesquero demostrar que la captura fue legal. ¿Se entiende eso? O sea, si no se puede demostrar que todas las condiciones de la licencia se cumplieron, entonces no se autoriza la descarga. Cualquiera que trabajó en un barco pesquero sabe que no hay nada más inútil en el mundo que un barco pesquero que no descargó, porque solo pierde plata. Entonces, eso le da mucha más autoridad, mucha más capacidad, se envuelve mucho más al sector pesquero en tener que demostrar que está haciendo las cosas bien, porque eso ayuda a que los que están haciendo las cosas mal queden fuera del sistema. Bien, entonces, una vez que se descargó, todo el tema de pesos va a la base de datos y todo esto son datos, o sea, vean esto como estándares de datos que se van tomando y que se envuelven a nivel central. Bien, entonces, el puerto es la decisión fundamental y lo vamos a ver esto ya. Después de ahí el pescado irá a cámaras, a la entrada de la cámara, de la fábrica, o sea, vemos cuánto salió del barco, cuánto llegó a fábrica. ¿Tá? Y cuando hablo en verde son intercambios de información. Si el pescado sale entero de la cámara de exportación, listo, se hacen... Imagínense que esto es mucho más... Ahí está, les voy a explicar así. Para ver este tema de trazabilidad, piensen más a nivel bancario que a nivel pesca. Estamos hablando de movimiento de datos. Cada descarga es como la puesta de tu sueldo en una cuenta bancaria. Siempre se pone más complicado porque no se exporta siempre la misma cantidad de pescado, la misma descarga, etcétera, etcétera. Hay distintas especies, etcétera, etcétera. Eso se pone bastante más complicado, pero la búsqueda del modelo viene de la parte bancaria. Bien, de ahí va a planta, se procesará, habrá fasonería, etcétera, etcétera. De ahí entró 100, salen 50, ¿por qué? Porque hicimos lata, hicimos conserva, lo que sea, de ahí sale al barco, de ahí se hace la contabilidad final, y si está todo bien, garantizamos legalidad, garantizamos todo, pum, sale, se carga el container del barco y se fue. ¿Por qué la trazabilidad es un elemento clave para esto? Porque básicamente necesitamos un registro central o un depósito de certificaciones. La función de los certificados y los datos de registro y enlaces emitidos tienen que estar relacionados. Esto permite el monitoreo y la aplicación de un balance de masas a lo largo de todos los pasos de la cadena de suministro. Cuando hablo de balance de masas significa esto. Si yo descargué 100, no puedo exportar o vender 120. ¿Está? Ahí está. O sea, claro, pero cuando yo proceso, no, claro, está bien, si vos procesaste, no sé, o sea, el mejor caso es descargué 100
exporté 100, porque lo exporté entero, o lo vendí entero. Descargué 100, procesé 50, tengo unos fileteros que son malísimos, saqué 25. ¿Está? Entonces, cuando haces el balance de masa, esos 25 que estás por sacar de la fábrica como filete, representan 50 que pusiste en fábrica, significa que en la cámara tenés todavía otros 50, porque descargaste 100. Ahora, vos me dijiste que descargaste 100, y después vas a exportar 70 en filete, bueno, a menos que tengas fileteros que son magos, no dan los números. En realidad no descargaste 100. Descargaste 140 y me estás diciendo que descargaste 100. Ahí es donde viene el tema de la trazabilidad en este tema, en el tema del control. Y vamos a ver esto con más detalle después. Bien. Como les decía, piensa en un banco. El lavado de pescado es como el lavado de dinero. Se logra más o menos va a ser la misma base. Vos mezclás cosas de origen no blanqueado con cosas que estaban en el sistema. Un sistema de trazabilidad sin registro central, o que carece un sistema certificado, es en gran parte ciego y no va a funcionar. El tema siempre, no puede salir más de lo que ingresó. De lo contrario, hay lavado. Cuando hablo de contabilidad pesquera, que era un tema de que, entonces, el barco descargó, ahí tenemos, pum, tenemos dirección de descarga por 120, un estado que es responsable, tiene la responsabilidad de controlar la legalidad de la captura de los volúmenes, la composición de especies, la obligación reglamentaria de desembarque, etcétera, etcétera. De ahí, digamos que 40 toneladas salen directo a un carguero y se van a algún lugar, 40 balata, 40 balomos, distintas fábricas, lo que sea. Como trabajo en atún, esto está hecho para el atún, así que perdónenme que no tengo mucha merluza acá o merluza de cola o lo que sea. Entonces, digamos que de 40 toneladas que entraron, sacamos 20 de lata, de 40 toneladas que entraron, sacamos 20 de lomo, se hace la contaduría, ¿ya? Si todo funciona, se sella, pum, va para el barco, se exportó. Y al final, hacemos los números y todo funciona. Bien. A nivel país, las operaciones tienen que hacerse a lo largo de cadena de suministro que envuelven un gran número diverso de actores, y de licencias, de autorizaciones, y presentación de informes, y registro, y licencia de bordo, y el BMS, el sistema satelital, la operación de pesca, transbordo, registro de captura, observadores, embarque, importaciones, todo. Todas estas cosas tienen que estar centralizadas. No, pero eso lo hace SENASA. No, pero eso lo hace la Secretaría de Pesca. Bueno, nada. O sea, si esa es la actitud, entonces realmente no va a funcionar el tema. Vos jugarás para River, yo jugaré para Boca, pero cuando jugamos para la selección, jugamos para la selección. No es que, no, yo allá no. Bien. El tema es que todas estas operaciones involucran distintos tipos de información generada y registrada por diversos medios. Recopilada y registrada por una variedad de distintos actores. Y acá no importa si es pesca comercial, si es pesca semicomercial o semi-industrial o lo que sea. Eso es un tema que complica o no la situación, pero sí, si el pescado se descarga y el pescado se vende, tiene que estar metido. Bien. ¿Cómo enfrentás todo eso? Desde la FAO nosotros siempre tenemos la idea de que estamos hablando de la responsabilidad del Estado. Tenemos el Estado ribereño, el Estado de abanderamiento, el Estado regulador de puerto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos las obligaciones del Estado, por un lado, y los puntos importantes a lo largo de la cadena de valor. Captura, transbordo, descarga, transporte, procesado, etcétera, etcétera. O sea, hay estados que son solo estados costeros, por ejemplo. Nosotros tenemos un estado acá en el Pacífico que se llama Tokelau. Tokelau no tiene puerto, no tiene nada, tiene un pedazo gigante de mar, entonces es solo un estado costero. Los barcos van a ir a pescar, tienen un permiso de pesca, etcétera, etcétera. Un país como Papua Nueva Guinea es todo. Un país como Nueva Zelanda
es todo. Excepto que en Nueva Zelanda no permitimos que haya barcos extranjeros pescando acá, entonces como Estado costero, no, esa es nuestra obligación, esa es la decisión que se tomó, no hay barcos extranjeros pescando, que es lo mismo que creo que se hace en Argentina. Bien, entonces, los lugares de control de estas responsabilidades tienen que estar alineados con los eventos de seguimiento y los elementos de datos claves que yo había hablado antes. Todo esto, cómo esto todo funciona, está explicado en una serie de libracos que hicimos para la FAO, que desafortunadamente están en inglés nada más, pero bueno, ¿qué va a ser? Esa es otra historia, bueno, no iríamos ahí. Entonces, la parte de trazabilidad para la conformidad de la parte pesquera, está explicada acá, y con esto comenzamos en 17, después pasamos a este otro que escribí con un chico de Fiji, que es porque todo el mundo está, el uso de blockchain, bueno, tiene como todo, tiene ventajas y desventajas, entonces queríamos poner esto acá. Y ahora estamos trabajando en este área, que es la trazabilidad, pero para todas las cadenas de valor y acuacultura, que veo que están en la lista de gente. Acá está mi amiga Yajira de Ecuador, que fue la que estuve trabajando en la parte de acuacultura. Esta en este momento está en consultorías y saldrá. Las imágenes que voy a pasar ahora vienen de esta última publicación. Por ejemplo, para el Estado de Pabellón, las responsabilidades están muy bien establecidas en la mayor parte de los temas de la literatura internacional. Entonces, el Estado de Pabellón debe haber implantado una serie de herramientas que permitan recopilar información oportuna y ejercer una supervisión eficaz sobre su flota pesquera. Argentina es el Estado de Pabellón, los barcos que pescan en el mar argentino lo hacen bajo el pabellón argentino, y hay una serie de herramientas que el Estado tiene para la parte de legalidad, que sirven para la parte de trazabilidad. Entonces, la certificación de captura es algo que se da cuando se descarga. O sea, la descarga del barco, el pescado que sale del barco, solo puede salir del barco si está legalmente capturado, es decir, un certificado de captura. Esa es la base de un sistema de certificación de captura. Entonces, todo esto significa que si entra a la cadena de valor en tierra, es porque fue legalmente capturado. Bueno, entonces, acá tenemos... nuevamente, está en inglés porque no se publicó en inglés, pero básicamente tenés captura, identidad del barco, etcétera, etcétera, el nombre de Emo, si es que lo tiene que tener o no, el nombre, o sea, ¿quién pescó esto? Después, ¿cuál es su unidad de AES o de MS, de monitoreo satelital? O sea, ¿quién fue? Después, ¿qué autorización tenía? ¿Qué tipo de licencia tenía? ¿Podía pescar donde estaba pescando? Como la parte sanitaria es importante acá también, y es parte de las obligaciones de Estado, tiene que tener una autorización sanitaria. ¿Dónde pescó? Bueno, etcétera, etcétera. Todo esto son estándares y son datos que son clave para la calidad. Entonces, ¿dónde se toma este dato? ¿Quién toma este dato? ¿Quién verifica este dato? Eso va a variar en distintos países, pero lo que estamos tratando de hacer es al menos tener los datos y los estándares asociados a esos datos presentados y explicados. Volúmenes, qué tipo de especies, qué forma de producto, baja entero, baja sin agallas, baja descabezado, baja lo que sea. Bien, esto es simplemente un ejemplo, hay obviamente bastantes más. Después, tenemos el estado costeño o ribereño, porque he encontrado las 12 formas. Los derechos de los estados ribereños están claramente considerados en el derecho internacional, pero desde el punto de vista de los sistemas de certificación de captura, no están tan claramente. No es un tema para Argentina, pero si permiten, por ejemplo, se permitiría que un barco extranjero tenga un permiso para pescar en Argentina, como se decía, pero en vez de descargar en Argentina, va y descarga en, no sé, Montevideo. Entonces, Argentina, como estado costero de esa captura, tiene que tener algo que decir si eso se descarga o no. Bien. Ok. Nuevamente,
Algunas cosas son muy similares al estado de pabellón, porque tenemos que saber quién es el barco, dónde estuvo, tenemos que haberlo seguido, dónde estuvo pescando, cuándo estuvo pescando, etcétera, etcétera. Bien, el estado de puerto. En mi opinión, el estado de puerto es fundamental, es el área donde más trabajo. No hay un nexo más esencial para un sistema de certificación de captura, para un sistema de trazabilidad, que el estado de puerto, o que la acción portuaria, en el caso de Argentina. Independientemente si firmó el estado de acuerdo de control pesquero, de estado de, no sé cómo se llama en castellano, de estado rector de puerto o reglamento, todos los buques tienen que estar sujetos a un marco de seguimiento coherente en los puertos designados, y debe darse las condiciones para realizar inspecciones pesqueras, si es que son necesarias. En el caso de que un evento de pesca sospechado o establecido, los puertos pueden denegar la autorización de descarga. ¿Está? Si hay uso del puerto, más movimiento de productos pesqueros. Pero para eso necesitamos capacidad de inspección y la recopilación de la información de inspección en una forma estandarizada. ¿Está? Acá vuelvo con unos cuadritos que me gustan a mí. ¿Por qué el estado de puerto? ¿Por qué la acción portuaria es fundamental? ¿Está? Tenemos los barcos, ¿viste? Vienen a bordo, se descarga. Entonces esto es como un embudo. Y ahí tenemos el puerto, ya sea descarga o ya sea transbordo. Y del otro lado tenemos fábrica, procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, si esa falla, si eso funciona, ¿está? Si eso funciona con toda la herramienta que tiene el Estado, entonces podemos conectar lo que salió del barco A con la lata en el mercado entrando al final. Ya sea lo que sea. Si eso no funciona, entonces vos podés evitar todo ese proceso. Y eso es donde las cosas no son buenas. Este cuadrito para mí define por qué la acción en puerto es fundamental para la trazabilidad desde el punto de vista, no solo pesquero, sino desde el punto de vista sanitario también. Bien. Las cosas en el estado de puerto. ¿Cuándo terminó de pescar? Nuevamente, identidad del barco, operaciones, qué sé yo, plum, 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 plum. Todo, qué especie, cuánto, dónde, si fue de transporte a puerto, si fue descarga, quién fue el que lo compró. Nuevamente, ¿se acuerdan cuando decía que todo tiene que estar identificado? Quién recibe, quién descarga el pescado, el barco tiene que estar identificado, quién lo compra tiene que estar identificado, a dónde lo hizo, cuándo empezó, cuándo terminó, cuánto se llevó. Nuevamente, después viene el tema del procesamiento. Entonces, el estado de procesamiento como si no existe, pero hay funciones, hay estados que son procesadores. Por ejemplo, en el mundo del atún, el mayor exportador del mundo de atún es Tailandia, y Tailandia tiene un solo cerquero, pero son buenísimos a exportar. Entonces, todo lo que se pesca de atún en el Pacífico va a Tailandia, los chavales son unos maestros en enlatar. Bueno, listo. Entonces ahí, ese estado funciona como un estado de procesamiento, pero no significa que tiene que ser un estado de procesamiento. Por ejemplo, desde el punto de vista, si yo estoy trabajando a nivel trazabilidad en Argentina, el estado de procesamiento son las fábricas, las procesadoras. Entonces hay tres puntos fundamentales que tienen que estar. Uno es que no se permita la entrada de ningún producto que sea ilegal a la fábrica. Dos, que tiene que tener un sistema de trazabilidad que permita de manera segura, rápida y efectiva a los operadores económicos de la cadena de suministro, que están en el origen, ver si no hay inconsistencia de balance de masas entre lo que entró y lo que está saliendo. Y si yo recibo acá, pero llevo parte de mi captura la proceso en Mar del Plata y la otra parte la proceso, no sé, Chascomús, por decir un nombre, entonces el movimiento entre yo recibí acá y fue a Chascomús para después ir a otro lado, todo eso tiene que estar seguido. ¿Ya? ¿Se entiende? Ese es el punto principal. Movimiento entre operaciones dentro del mismo país tienen que ser mantenidas, tienen que estar autorizadas. No podés mover pescado de una planta a otra sin que tenga cierta autorización o un registro. Los controles de procesamiento de desafíos que daban la autoridad pesquera en la actualidad.
como que siempre el inspector de pesca su trabajo termina en el muelle y el inspector sanitario su trabajo empieza en la fábrica. Pero hoy en día el inspector sanitario sube a los barcos y el inspector pesquero tiene que ir a la fábrica. ¿Está? Y tratar de reinventar la pólvora por cada uno me parece una taradez. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo acá en este mundo es que estamos trabajando, o sea, en esta parte del planeta estamos trabajando en que nosotros trabajamos juntos. Las inspecciones de trazabilidad las hacen los dos y sale un reporte para ambos. La base sobre la que se trabaja es la misma. Los datos por ahí cambian en algunos aspectos, que es importante para uno, que es importante para el otro. Pero la estructura es la misma. Y en términos generales, la parte sanitaria ya viene haciendo esto desde antes, entonces tienen estructuras que ya son más establecidas. Tener la gente de pesca repitiendo eso, sí, se puede hacer, pero por ahí no sea lo mejor. Entonces es mejor que se junten y trabajen juntos. ¿Sí? En muchos de los países del Pacífico, la gente que está haciendo esto, se conocen ambos de fueron a la misma escuela. Por ahí en Argentina es un poco más complicado, pero seguro que se tomaron unos vinos en algún taller, en algún lugar. Bien. ¿Qué entró? ¿Cuánto entró? ¿En qué estado? ¿Cuánto entró a procesar? ¿Cuánto se procesó? ¿Cuál fue el recovery? ¿Cuánto se hace? Sí, está bien. Entraron 10 kilos, salieron 3 de filete, significa que 7 fueron a la jabonería o a la planta de harina de pescado. ¿Está? Ese tipo de cosas. ¿Quién compró? ¿A dónde fue? Todo este tipo de cosas es una página de unas cuantas, pero acá están simplemente cuáles son los principales puntos que se tienen que tomar, que es lo importante. Y después está el mercado final, que esto para la exportación generalmente, bueno, entonces toda esta información tiene que estar, o para que va a recibir el pescado, que puede ser al mismo estado argentino, si importa pescado. Yo me acuerdo cuando estaba en Mar del Plata, importábamos, todavía existía la campañola, e importaban atún desde Ecuador para procesarlo ahí en 12 de octubre. No sé si todavía existe eso, pero bueno. Hay condiciones que obviamente pero para este estado, por ejemplo, si Buenos Aires, Argentina, va a importar pescado para procesarlo, entonces la colaboración con aduana tal. Porque cuando el pescado entra, es el primero que ve el pescado cuando entra al país, y el último que lo ve cuando sale, no es pesca, es aduanas. Entonces la colaboración con aduanas es fundamental en esta área. Nuevamente, los tenemos en ASA, tenemos Secretaría de Pesca o lo que sea, y tenemos aduanas. Todos tienen que trabajar como mujer. Entonces, hasta ahora yo había hablado de lo que tiene que pasar adentro del país. Pero a nivel de certificación de captura, la idea es que cada vez más se trabaja a nivel internacional. Entonces, tenemos lo que pasa a nivel nacional, lo que yo expliqué hasta ahora, podría ser solo país A. Entonces se descarga, o sea, se da el certificado de captura, se descarga, entra al sistema, hay ventas, divisiones, procesado, distribución y consumo, hay exportación. Imagínate que si esto va a un país fasonero, donde se recibe, hacen reprocesamiento, etcétera, etcétera, todo tiene que suceder, lo mismo tiene que suceder en ese país. Y entonces tenemos la parte de arriba de la presentación, es lo que se trata a nivel de trazabilidad nacional, y la parte de abajo es la trazabilidad internacional, entre los países. Todo eso, antes de tener trazabilidad internacional, tenemos que tener trazabilidad nacional. Y después, los estándares de información, los estándares de datos que nosotros tenemos, es importante porque esos datos tienen que ser pasados. Todo esto, ahí veo algo que dice mi amigo Norberto, todo esto es a nivel regulatorio, a nivel de regulaciones nacionales e internacionales. La parte de ecocertificación es una parte comercial, no es una condición de mercado, es una condición entre el productor y el comprador. Se pueden usar los sistemas de trazabilidad que usan algunas de las certificaciones, de las ecocertificaciones, para garantir exactamente de que
el producto que tiene su sellito no venga de algo que no pagó por ese sello. ¿Está? O sea, el principio es el mismo, pero esto tiene que ver desde el punto de vista de la certificación de pesca legal. Está bien. Muchas de las, en este momento, los sistemas y leyes nacionales son los que se encargan de la parte de arriba, y la parte internacional, en el mayor caso está a nivel de las OROPs. No hay OROP en el Atlántico Sur, por razones que no vamos a discutir ahora, pero sí nosotros tenemos OROPs en el resto del mundo. O sea, cuando habla de la pesca ilegal, no declarada y no regulada, el Atlántico Sur creo que es la última zona del planeta que no está regulada a nivel de una Europa. Entonces eso complica mucho todo. Pero bueno, mucha gente me viene con los estándares de la trazabilidad y la tecnología. Entonces yo pienso que siempre estamos atrapados con la tecnología. Es un escritor que se llama Douglas Adams, que dice que estamos atrapados con la tecnología cuando lo que realmente queremos es cosas que funcionen. O sea, para mí la tecnología no es el tema principal. Mientras funcione, funciona. El tema es que lo que usemos, en principio, tiene que estar asociado a estándares internacionales de comercio electrónico y cosas que están ya siendo trabajadas. GS1 es una organización sin límites de lucro, neutral, que ya ha desarrollado estándares de intercambio electrónico de datos. O sea que todo esto está más o menos cocinado, es cuestión de decidir cómo lo van a hacer. ¿Está? El papel de los estándares no puede subestimarse, ya que la interoperabilidad es fundamental, ¿está? Dentro del país y entre países. En el caso como la comunicación y los bancos, estos estándares, porque yo he estado en países que ni siquiera figuran en los mapas, sin embargo puedo ir a un ATM y sacar plata de un banco que está en otro país. Entonces, ¿y eso por qué? Porque hay estándares comunes, si no, no lo podría hacer. Bueno, eso mismo aplicaría acá. La manera importante es que la plataforma debe diseñarse de la manera que pueda adaptarse a todas las permutaciones y escenarios, tal como ocurre en realidad, para registrar todos los movimientos y transacciones. Se debe perseguir a la industria para que acepten la tecnología y los requisitos, y el tema siempre es que el costo de desarrollar e implementar un sistema como este y la capacitación relacionada puede ser sustancial, no es poco pago. Claro, para enfrentar esto, básicamente necesitas un conjunto unificado de estándares, tiene que haber expectativas y prácticas globales comunes, y tiene que haber una estandarización de los elementos de datos clave y todo lo que habíamos hablado al principio. Y las especificaciones técnicas de diseño son las que permiten la comunicación entre diversos sistemas de trazabilidad digital. Entonces esto tiene que estar pensado desde el diseño. Hay gente que está trabajando en este aspecto. El GDST es uno de estos. Está construido es una iniciativa privada que está trabajando en el tema, pero usan GS1. Y van más allá de lo regulatorio y se ponen también en el área de ecocertificaciones, FIPS y todas esas cosas que les corresponden a la industria para hacer. Bien, todo esto va para largo, obviamente, pero mi recomendación a este aspecto simplemente es que empiecen con lo que se puede hacer, y es el tema de eventos de seguimiento crítico, y definir esto, punto 1. Todo esto para la parte pesquera. Hay otras realidades que están... Puede ser que se haya congelado la presentación. Sí, se ha congelado la imagen. Sí. Y perdió audio Francisco. Esperemos un momentito a ver si retoma la conexión. Aprovechamos el interregno mientras tanto para decir que somos conscientes que hay en el chat un intercambio bien interesante que trataremos de que salga a la superficie después.
Bueno, y lo hemos perdido ahora. Sí, ahora no lo tenemos directamente. Entonces, mientras lo recuperamos a Francisco Blaja, podríamos trasladarle alguna pregunta a Milko de las que hizo la gente, aunque ojalá Francisco aparezca inmediatamente. Sí, cómo no, Javier. Me dice Francisco que está intentando retornar, así que vamos con algunas preguntas mientras. Dale, dale, Milko, te agradezco mucho. Una pregunta era si China adhiere a los protocolos de trazabilidad. La pregunta decía imperantes. Bueno, ya nos acaba de explicar Francisco que no es que haya un protocolo que haya sido mundialmente aceptado, sino que hay avances, ¿no? Pero, ¿cómo ves a China en este marco, Milko? Bueno, justo China tiene implementados algunos sistemas de trazabilidad pesquera, más que nada relacionados con la salubridad de los productos, con los temas de salud, para prevenir posibles problemas de salud pública en China y para asegurarse la exportación o reexportación a otros países. El problema de la trazabilidad en China está en muchos casos en que gran parte de su captura proviene de aguas internacionales y en ese caso no cumple con la trazabilidad en el origen de la pesca. Por ejemplo, de toda la flota china que opera en el Atlántico Sur, no existe ningún caso de observador a bordo en esas embarcaciones. O la flota que captura calamar en el Pacífico sudoriental de China, el año pasado, recuerdo, tenían un solo inspector en más de 300 embarcaciones. Entonces, ahí claramente hay un problema de trazabilidad. Hay muchos trasbordos en alta mar que no tienen inspector, no son observados. Y la captura los informes de captura van directamente del capitán del barco a la empresa y de la empresa al gobierno chino. No hay ninguna forma de ejercer algún tipo de trazabilidad o de auditoría en el inicio del proceso de la trazabilidad, o sea, en la captura. Por lo cual, si bien existen algunos rasgos de trazabilidad y algunas reglamentaciones que aplica el gobierno de China, no es un país que cumpla con un estándar riguroso y ejemplificador de la trazabilidad, porque como decía, faltan algunas instancias de auditoría o de observación de lo que ocurre, por ejemplo, en el origen de la captura. Gracias, ya volvió Milko. Francisco. Ya volvió Francisco, así que, Francisco, sí. te devolvemos la palabra. Adelante. La última, obviamente tuvo que ser la última, pero bueno, la última que tengo es esta, que es básicamente, bueno, todas esas cosas de las que yo hablé son todas ahí. No, ahora, ¿cómo las pones juntas? Bueno, lo que me ayuda a mí en mi trabajo son, primero, que incluyan gente que labura en los barcos, en las plantas, en la exportación. Es imposible regular lo que no entendés. ¿Tá? Entonces, si todo el sistema de trazabilidad va a ser diseñado en un escritorio, en una oficina, no va a funcionar. Separen lo necesario de lo que qué lindo sería. Empiecen con lo necesario. Una vez que lo necesario funciona, lo que qué lindo sería podría venir o no. No dejen que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Ah, no, pero eso no me garantiza 100. Y bueno, pero en este momento tenés 0. Así que, aunque estés en 80, estás 80% mejor de lo que estás ahora. Y recuerden que la burocracia es el arte de convertir lo fácil en lo difícil por medio de lo inútil. Entonces, cuando menos se pueda burocratizar todo ese proceso, mejor. ¿Está? Gracias. Entonces tenía que haber cuestiones, así que bueno, entonces, como dijo Oscar Wilde, no soy ya lo suficientemente joven para saberlo todo. Si hubiese tenido esas preguntas 30 años atrás, seguramente sabría todo, pero ahora ya no. Listo. Y disculpen que se congeló, pero la verdad que no sé qué pasó. Gracias, Francisco, no te preocupes. Igual se entendió y te agradecemos mucho tu exposición. Por supuesto, hay una serie de preguntas, así como también ha surgido en el chat un interesante debate. Vamos a ir transmitiendo las preguntas de a una. La primera, yo creo que tal vez implica algunas aclaraciones, porque la primera es cómo se aplica la trazabilidad al producto de la pesca
ilegal, no declarada o no reglamentada. Esto supongo que se refiere a los sistemas en aguas internacionales. Esta pregunta podría estar atada a otra dirigida a Francisco, que decía cómo maneja Nueva Zelanda las aguas internacionales adyacentes. Ok, nuevamente. O sea, la responsabilidad de lo que pasa en aguas internacionales le corresponde al Estado de pabellón. ¿Tá? Punto 1. Ahora, si hay una Europa que está manejando esa área, entonces la Europa, que es el lugar donde se juntan todos. Yo en este momento, bueno, apenas termino con ustedes, estoy en la reunión de la Europa, del Pacífico Sur. No. Todos los que estamos en la Europa, decimos, bueno, listo, acordamos que hay medidas, y todos los años nosotros tenemos una que estamos discutiendo ahora, se ponen medidas, y si se aceptan las medidas, esas medidas se transforman en parte de la legislación nacional. Francisco, ahí te estás refiriendo a un acuerdo regional, ¿correcto? Sí, sí, una organización regional pesquera. Correcto. Entonces, que es el único mar del mundo donde todavía no existe eso, ¿es en el Atlántico Sudoccidental o me equivoco? Sí, es exactamente, es el área. Y una pregunta más insidiosa. ¿La Argentina es el país que más se ha opuesto históricamente a que exista ese tipo de tratado o me equivoco? Eso es un tema que tiene que ver con, sí, parte de nuestra historia, obviamente. Hay maneras de ir alrededor. Yo no sé si esto es un tema de trazabilidad o no. Obviamente la situación en Malvinas, soy de esa generación, es complicada, pero hay maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos, no voy a hablar de Argentina, te voy a hablar de lo que pasa acá, que es lo que yo conozco. Nosotros tenemos el caso de Taiwán y China. Taiwán, o sea, China se opone a que Taiwán sea considerado un país. Entonces, en la Europa del Pacífico que trabajamos acá, Taiwán existe y está sentado en la mesa con los mismos derechos que China, porque ellos aceptan ser una entidad pesquera y no un país. ¿Tá? Entonces, China se niega a reconocer a Taiwán como país. Entonces, Taiwán dice, listo, somos una entidad pesquera. Y ya. Bueno, la Argentina y los dos cumplen la misma Argentina. La Argentina y el Reino Unido, incluso después de la Guerra de las Malvinas, tuvieron la capacidad en algunos momentos de negociar bajo un paraguas de soberanía algunos elementos puntuales de acuerdos pesqueros. Voy a volver a la pregunta que me hicieron al principio, que es cómo aplica la trazabilidad. O sea, antes de ir a eso, mi último trabajo en Argentina, creo que fue con Norberto Scarlato, fue una campaña conjunta con el Reino Unido haciendo evaluación de merluza y calamar alrededor de la zona conjunta. Así que bueno, esto está año 91, 92, ya no me acuerdo, no importa. El tema es este. O sea, si tenemos una Europa, entonces lo que se haga en aguas internacionales está reglamentado. Entonces sabemos qué barco es. Tiene un BMS, lo podemos ver, podemos hacer todo. Entonces, ese barco está identificado, tiene permiso de captura, tiene un sistema de monitoreo electrónico, tiene esto, tiene lo otro. O sea, como te decía, la trazabilidad existe sobre un sistema legal establecido. Entonces, si yo puedo demostrar cuando el barco va a descargar que la captura fue, no sé, ilegal, pescó en un área que no tenía, no podía pescar, lo puedo ver por el BMS, no sé, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con el tema de aves. Entonces, una de las condiciones es que el seteo de palangre se haga a la noche. Entonces, nosotros podemos ver por el BMS, por el sistema de satelital, que el barco seteó palangre durante el día, porque tenés todas las condiciones para verlo. O sea, podés ver la maniobra del barco, podés ver a qué hora se hizo, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en contra de la legislación que han aprobado todos los países miembros de la Europa. Entonces, esa captura no es con las condiciones de la licencia. Entonces, cuando el barco llega a puerto, no importa qué puerto sea, no se descarga.
o se descarga con una multa, etcétera, etcétera. ¿Está? Ok. O sea, ahí es donde funciona. Una vez, si está descargado legalmente, entonces sigue la trazabilidad. ¿Se entendió eso? Esa fue la pregunta 1 que tenías. Sí, Francisco, también esta tal vez es para ambos, tanto para Francisco como para Milko. Otra de las personas intervinientes ha preguntado quién debería hacerse cargo de los costos asociados a los cambios de tecnología necesarios para garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros. ¿La iniciativa privada o la iniciativa pública? Ambar La Fox, ¿de acuerdo? Ambos Sí. los dos. Sí, coincido con Para Francisco. mí es muy simple. Todo lo que, por ejemplo, te hablo acá del caso de Nueva Zelanda. La industria, o sea, los costos de administración pesquera se dividen entre la industria y el Estado. ¿Está? Entonces, Sí. básicamente es así, no es que... O sea, ¿quién se beneficia? Claro. Claro. De hecho, hay algo que ha quedado un poco boyando en la superficie hasta ahora en esta conversación, Milko, Francisco, y es el rol de los privados, el rol de las certificaciones voluntarias que aseguran trazabilidad. Quiero tomar como ejemplo la vieira patagónica que está siendo exportada con el sistema del Marine Stewardship Council. ¿Qué papel ustedes imaginan puede tener el empresariado de la pesca en este mix de sistemas de certificaciones privados o voluntarios con las certificaciones que se pretenden armar desde los estados? Bueno, justo Francisco escribió algo hace poco sobre eso, así que te dejo a vos, Francisco, que la respondas y después me tocan un par de las otras. Pero vos habías comentado sobre las certificaciones privadas y las estatales. La certificación de que un producto es legal le corresponde al Estado. ¿Está? La certificación privada es un tema entre el productor y el importador. ¿Está? Pero la labor, o sea, ¿quién pone las reglas? Las reglas pone el Estado. Entonces, la certificación sanitaria y la certificación, por ejemplo, la Unión Europea no acepta certificaciones privadas, porque es la labor del Estado. El Estado debe ofrecer las garantías oficiales. ¿Tá? O sea, a mí es muy simple. Y mi posición viene más de un pragmatismo. No es que el Estado sea mejor. No. Pero el Estado, lo queramos o no, va a existir en 30 años. Pero yo no sé si la certificación privada va a existir en 30 años, o la empresa va a existir en 30 años. Sí. Yo tengo una opinión muy nefasta de las certificaciones privadas. Las certificaciones privadas empezaron porque, claro, particularmente en los países en desarrollo, donde yo trabajo, empezaron porque no se le puede creer al Estado a los países de desarrollo. Claro, que si son morochitos, ¿qué van a saber? Entonces, pero cuando vienen las certificadoras privadas, se pasan 3 días en la oficina de las organizaciones del Estado tratando de encontrar información. ¿Tá? Para mí, las certificaciones privadas, por ejemplo, las ecoetiquetas, son en su mejor caso hipocresía, y en el peor de los casos, neocolonialismo. Los que siguen produciendo la comida son los que viven abajo, y los que siguen pagando por la comida son los de arriba. ¿Y por qué tienen que pagar por la comida? Porque ellos ya no la tienen. Okay. Para mí, la certificación privada es un tema entre el exportador y el importador. El Estado es el que tiene que garantizar que el producto es legal y el producto es sano para comer, que son las 2 certificaciones sobre las cuales la trazabilidad se apoya, o que se apoya en la trazabilidad. Ahora, para hacer los primeros pininos o algunos pasos más, ¿cómo propiciamos instancias donde participen estos 3 actores que hemos estado hablando, empresarios, Estado, consumidores? Milko, ¿qué instancias se pueden impulsar para que avance la trazabilidad más allá de proyectos de ley declarativos? Estaríamos hablando de qué mecanismos imaginaríamos, por ejemplo, en las reglamentaciones. Bueno, Javier, muy buena esa pregunta. Justo ayer leía una editorial en un periódico de México en donde una organización ambientalista local pedía porque se implemente un sistema de trazabilidad en México. En ese caso,
podríamos llamar que es la sociedad civil o el consumidor, o en algunos casos, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, donde comentaba que hay 2 proyectos de ley y quienes los presentan son representantes de la sociedad, son diputados, en ese caso el impulso viene dado de alguna manera por los consumidores, que son los representados, y hay algunas instancias del Estado, por ejemplo, podríamos nombrar al SENASA en Argentina, que están a favor o que han demostrado interés en estos proyectos de ley, y el empresario debería estar involucrado también. Entonces, cuando hablas de los 3 actores, estos 3 actores que es el Estado, los empresarios y los consumidores, todos deberían participar, y bueno, está bien, algunos puede que no lo impulsen, o algunos sectores de áreas del Estado que no estén tan a favor en el caso de Argentina, pero cuando se dice que es difícil de que los 3 converjan, y bueno, es parte del desafío, ¿no? Ponerse de acuerdo, ir todos para adelante, como decía Francisco, bueno, yo soy de River, vos sos de Boca, pero estaba jugando la selección. A mi entender, es necesario implementar un sistema fuerte o bueno de trazabilidad, porque va a ser un requisito día a día, va aumentando los requisitos, y si Argentina u otros países no avanzan en tener sistemas creíbles de trazabilidad, se van a ir cerrando mercados, o sea, va más allá de una decisión o un gusto personal el de la trazabilidad. Así es que hoy se abre la posibilidad, en el Congreso está en, en varias comisiones, entre ellas la de recursos marinos, así es que nada, tenemos la posibilidad, y nosotros del Círculo de Políticas Ambientales estamos impulsando que haya nuevas reuniones de comisiones en diputados en donde haya participación de los empresarios, que no ha habido hasta ahora. Ha habido participación de diferentes áreas del Ejecutivo, por ejemplo, y también de organizaciones de la sociedad civil. Desde nuestro punto de vista, todos los actores tienen que participar. No, seguramente me estoy olvidando de alguno, pero creo que es necesario, y el ámbito en donde hoy se está dando ese debate es en el Congreso de la Nación. Así que creo que tenemos una gran posibilidad, una gran chance de avanzar en un sistema centralizado y organizado en Argentina. Gracias, Mirko. Francisco, vos decís que la tecnología, por supuesto, es un adicional, no es el tema central. El tema central lo explicaste muy claramente en los eventos clave y en las situaciones críticas, y especialmente en el sistema de manejo de información en el puerto. Pero yo leí que hace poco Nueva Zelanda empezó un plan para instalar cámaras de televisión, incluso en todos los barcos de pesca neozelandeses. ¿Por qué? Oh, el tema de cámaras es, o sea, en el inglés es monitoreo electrónico, básicamente. El monitoreo es una función del... La pesca es, imagínate una mesa de 3 patas: política pesquera, ciencia, monitoreo, control y vigilancia. Esas 3 patas se retroalimentan constantemente, y eso es lo que hace que una pesca sea estable, o sea sostenible, etcétera, etcétera. El monitoreo, control y vigilancia, o sea, si una de estas 3 patas está mal, la pesca se cae. ¿Está? El monitoreo, control y vigilancia es fundamental en este aspecto. Y la parte de monitoreo, generalmente es lo que se hace, se controla la descarga, pero también está el tema de los observadores, ¿está? Que es un tema fundamental. Bueno, es complicado tener observadores en todos los barcos, ¿está? Entonces, el tema de las cámaras es un complemento al observador. Mucha gente habla del reemplazo del observador, pues yo lo veo como un complemento del observador. Yo estaba trabajando en estudios donde básicamente llevamos un observador y una cámara, y después, esto sobre 70 viajes, y comparamos los resultados. Y hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que no. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, a la cámara no le podés pedir que haga muestreo biológico. ¿Tá? Eso lo puede hacer el observador nada más. Pero podés usar el observador y podés usar cámaras. O sea, no es un tema incompatible. Entonces, las cámaras a bordo tienen varios beneficios. Primero, funcionan 24 horas, relativamente baratas. Obviamente,
tienen ciertas desventajas, el tema, ¿no? Siempre con el tema de los temas o sea, con los discos duros que tienen que ir para acá, para allá, pero en este momento hubo bastante, en Nueva Zelanda está mucho el tema de la privacidad, etcétera. Entonces hubo un movimiento de, bueno, ¿por qué tengo que tener una cámara mostrándome que soy un criminal, etcétera, etcétera? Pero bueno, o sea, esa es la misma, y por otro lado, la ley pesquera tiene que ser levantada para que acepte el tema de evidencia electrónica, que fue lo mismo que pasó con las cámaras en las calles hace 20 años, 25 años. Pero interesante, la primera vez que yo me enfrenté al tema, o que tuve el tema de monitoreo electrónico fue en Uruguay. Estamos hablando de hace 25 años, una empresa privada que tenía cámaras a bordo por el tema del seguro. ¿Tá? Por ejemplo, para mí el tema de la pesca siempre, si vos hablas con el pescador, ¿qué hay de ventaja para mí? Listo, entonces vas a tener una cámara a bordo, pero bueno, si vos tenés una cámara en el auto, el seguro baja. Bueno, ¿por qué no podemos usar eso con la pesca? Después, si vos usás o no el footage, lo que está filmado, es otro tema. Pero al menos si tenés que volver por trazabilidad a algo que pasó, podés acceder a filmar lo que pasó en ese momento. Nada. Resulta que, no sé, el barco paró porque se le rompió una máquina. Eso es lo que dicen ellos. Pero resulta que tenemos evidencia de que hay un barco cercano, al mismo tiempo. Entonces dice, no, yo paré por la máquina. Bueno, pero ¿cómo sé yo que no paró para transbordar productos? Estaban los dos en la misma época, misma zona. O sea, tengo que creer a lo que dice en el Secocena, el libro de captura. No. La cámara ya me va a demostrar inmediatamente que si paró y se acercó otro barco va a aparecer ahí. O sea, entonces, sirve para... O el inspector pesquero dice, no, vos paraste a cambiar. No, mirá, acá está la cámara. O sea, funciona para ambos lados. Funciona para la industria, pero también funciona para el Estado. O sea, esa es una tecnología nueva. Hace 20 años no se podía. Ahora se puede. El barco viene a puerto y ¡pum! O se manda el disco duro o directamente a través del teléfono. Nosotros estamos trabajando ahora a nivel satelital, porque hay bastante espacio satelital, entonces estamos tratando de negociar niveles de costo de transmisión de datos bajos para el área de, justamente lo que hablaba Milton al principio, los barcos que pescan solo en aguas internacionales. ¿Tá? Y esto lo estamos haciendo a través de la Europa. ¿Tá? Claro. Entonces, si vos querés pescar en aguas internacionales que están bajo el área de la Europa, tiene que estar autorizado por la Europa. Entonces, parte de la autorización es que el Estado del pabellón ponga cámaras y que los estándares de información que esas cámaras producen sean los de la Europa. Bien. Gracias, Francisco. No puedo dejar de mencionar en mi mucho menor experiencia pesquera que ustedes, algunas situaciones como por ejemplo un amigo que era observador a bordo y lo encerraron en un baño durante 40 días para impedirle observar. El control de cómo funcionan los sistemas de observadores. En experiencia de ustedes dos, ¿qué mecanismos son los que funcionan mejor para supervisar la calidad de ese sistema? O sea, una condición, en la condición de pensar, cuando un barco sale a pescar con licencia, una de las condiciones de licencia es no impedir la actividad al observador. O sea, si se le impide la actividad al observador, eso es pesca ilegal. Ese barco, esa descarga no tiene valor de venta, ese barco tiene que ser procesado por la parte pesquera. Después podés empezar con la parte civil y criminal. O sea, eso, para mí eso es... ni siquiera tiene que... O sea, ni siquiera lo que pasa, Francisco, es que vos estás partiendo de la aplicación del sentido común sobre un concepto, creo que es un poco distinto del que aplicamos en muchos países de América Latina, incluyendo la Argentina. Y es que el barco tiene que demostrar que ha hecho las cosas bien, o si no, es declarado ilegal o no declarado, ¿correcto? Esto no es así en nuestros países. El pobre chaval estuvo 40 días en un baño, ¿entendés?
no da ni ahí, no tiene que ser eso. Bueno, pero acá ocurrió. Sí, por eso. Sí, pero entonces, ¿cómo sí. ese barco sigue pescando? Esa es mi pregunta. ¿Cómo ese barco sigue pescando? Milko, querías agregar algo. No, es un problema que ya sobrepasa al ambiente pesquero y está más relacionado con el cumplimiento de las normas, las leyes y la aplicación de las mismas de un determinado país, digamos, ¿no? O sea, es como cuando hablamos, bueno, cuando ocurre algo en la calle, ¿no? En el tránsito, por ejemplo, si no se sanciona, no tiene que ver con las normas, sino tiene que ver con cómo están funcionando las instituciones en ese país, por ejemplo. No creo que va más allá de la pesca. Es un tema que tiene que ver, puede ser con falta de transparencia, con corrupción, pero bueno, en el caso de que funcionaran los observadores a bordo, el sistema ideal sería el cual haya una serie de herramientas como los observadores, las herramientas tecnológicas, las inspecciones en puerto. Por eso es importante en la trazabilidad qué es lo que se necesita, de qué instancia, y que sea, como decía Francisco hoy en su presentación, ¿no? Si vos cargás datos que no son serios o creíbles, no sirve de nada la trazabilidad, sino que tenés que cargar datos verificables, y yo lo que creo es que mediante una implementación de una serie de herramientas, no una herramienta única o separada, es la que va a darle la fortaleza al sistema. Gracias, Milko. Perdón, ¿querías agregar algo, Francisco? No, te digo que el tema de los observadores funciona. Nosotros acá en el Pacífico Sur, estamos hablando de países, o sea, por ejemplo, yo trabajo en Tuvalu. Tuvalu tiene 11.000 habitantes, ¿entendés? Un país de 11.000 habitantes. ¿Eh? Entonces tenemos un sistema coordinado entre los 17 países de observadores. Tenemos 2.200, o sea, 2.200 viajes con observadores al año. Y tenemos todo estandarizado, toda la información viene, es una por ejemplo, para Tuvalu, el observador es la principal fuente de ingresos de los jóvenes tuvalenses. ¿Tá? O sea, es su aspiración ser observador, porque les quiere salir, traer plata para la casa, etcétera, etcétera. O sea, se puede hacer, pero sí, lo que decía Mirko es real, o sea, que fue lo que dije al principio. O sea, si hay una crisis pesquera, es una crisis de gobernanza, de manejo, no es una crisis biológica o de sistemas o de tecnologías. Incluso cultural, ¿no? Quiero rescatar una frase que plantea en el chat Norberto Escarlato, que dice: no se puede comparar a la Argentina, donde todos procuran evadir la ley, con Nueva Zelanda, donde aunque consideren que la normativa es injusta, la cumplen. Bueno, ese nivel de decepción con nuestra sociedad que mucha gente comparte, también nos debería llevar a un esfuerzo mayor de controles cruzados para recuperar la confianza, ¿no? Mirá, cuando estaba en la FAO hicimos un ejercicio totalmente no publicable, pero básicamente comparamos las respuestas a los rankings o la evaluación de pesca legal con el ranking de transparencia internacional, con la cantidad de multas acumuladas por los representantes diplomáticos de los países que están en la FAO. Entonces pusimos las tres líneas en el mismo cuadro y la correlación era lineal. ¿Tá? O sea, si hay una crisis pesquera, es una crisis de gobernanza. Y después hay una crisis de truchez. No sé cómo decirlo de otra manera. Falta de transparencia, con palabras más decorosas. Es la transparencia. Y bueno, es en los países que tratan de hacer las cosas bien a nivel pesquero, o los países donde, por ejemplo, todo el mundo dice: no, la pesca de atún está hecha mierda, qué sé yo, bla, bla. O sea, la Europa, de este lado del Pacífico, los cuatro principales stocks pesqueros de atún están bien. ¿Por qué? Porque hace 30 años que se viene trabajando con transparencia. Vos podés ver, podés meterte en los datos, podés ver que se está trabajando. O sea que sí es. O sea, nuevamente, la trazabilidad no es una solución mágica, pero ayuda. Cuando vos trabajás hay unos cuantos de la parte sanitaria acá, en la parte de ciencia de alimentación se habla de cuando corres con vallas. ¿Tá? No hay una sola valla que va a solucionar todo el problema. Claro. Pero si pones
una serie de vallas a lo largo de la carrera, cada una en su momento, en su posición ayuda. Y esa transparencia que la trazabilidad permite ayuda a la gran visión, si lo querés hablar. Si nadie ve nada, nadie hace nada. Pero si podés empezar a ver, entonces los que no son truchos le pueden apuntar al dedo que es trucho. Sí, claro. Yo siempre digo, si no podés traer la luz a la oscuridad, trae luz alrededor de la oscuridad. O sea, al menos se sabe quién está oscuro. Una última pregunta muy bueno. de la que voy a necesitar respuestas cortitas tanto de Milko como de Francisco. Durante el chat, que fue en paralelo a vuestras presentaciones, ha habido también varias menciones sobre las dificultades inherentes de la pesca costera, de la pesca artesanal, mucho más compleja en términos de trazabilidad a veces por las características tan dispersas y de pequeña escala e informales de ese tipo de pesca. ¿Cómo, por ejemplo, imagina Milko que se podría ayudar a la trazabilidad en esos sistemas costeros? ¿Y cómo nos podría contar Francisco lo hacen en Nueva Zelanda, donde yo no sé si todavía hay pueblos originarios o gente en la costa pescando? ¿Cómo aseguran esa trazabilidad, por ejemplo, para los maoríes o para otros grupos? Bueno, vamos, Milko, adelante. Sí, breve y luego continúa Francisco sobre la trazabilidad en embarcaciones costeras, artesanales o de pequeña escala. Es posible y hay sistemas en algunos países que la contemplan. Creo que ahí sería muy beneficioso para los pescadores de pequeña escala o artesanales participar dentro de toda la trazabilidad, porque esto permite a ellos acceder a otros mercados, obtener un valor agregado de sus productos. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos tiene regulaciones que contemplan la importación de productos de pesca de pequeña escala o artesanal. O sea, hay mercados que aceptan ese tipo de pesca, pero bueno, tiene que cumplirse ciertas normas y regulaciones de trazabilidad locales a nivel nacional. O sea que creo que se puede implementar y que sería muy ventajoso para esos pescadores, más allá de los consumidores. Así que nada, lo dejo que continúe Francisco con cómo lo ve él y si tiene algo que comentar sobre cómo ocurre en Nueva Zelanda o en los países del Pacífico Sur. Francisco, ¿los maoríes, además del jaca, son trazables? Nueva Zelanda surgió bajo un tratado que se llama el Tratado de Waitangi, donde los maoris y la corona inglesa hicieron un tratado. El tratado le garantizaba a los maoris soberanía sobre tierra, agua y aire. La parte de tierra se discutió mucho porque obviamente, acá los berretearon bastante, pero desde el punto de vista del agua, allá por los 50, dijeron, pará, el agua es nuestra, así que la pesca es nuestra. Todos los derechos portuarios son nuestros, etc. Entonces hay un tratado. Bueno. O sea, los maoris son los dueños del 40% de la pesca en la Argentina. Y no hay, es uno más. Las reglas son las mismas para todos. Pero desde el punto de vista de la pesca artesanal, que es también una definición bastante de pequeña escala, hay muchas definiciones, la Unión Europea, en su sistema de certificación de captura, tiene todo un área, tiene todo un sistema de captura, de certificación de captura, que es específico para artesanales, que tiene una serie menor de requerimientos que la pesca industrial, pero sí tienen que estar identificados y sí tienen que estar aprobados, tienen que existir y tienen que declarar captura, pero en vez de declararla en cada descarga, también la tienen que declarar en 15 días o 20 días o un mes, que depende del país. Pero también está el tema de que, por ejemplo, no sé, en algunos países la pesca de pequeña escala es mínima en comparación de los volúmenes de la pesca industrial, pero en otros es lo opuesto. ¿Tá? Entonces, cada país tiene que encontrar la solución que mejor le convenga. ¿Tá? Muy buena la respuesta, gracias. Si querés, se puede. Si querés, sí, se puede, macho. Sí. Siempre se pudo. Sí, en esa misma línea, perdón, Javier, que quería responder un comentario que hay en el chat, ¿puede ser? ¿Me permitís? Sí,
Claro, Mirko, el de Ballesteros. Bueno, de Ballesteros, exactamente. Bueno, Omar dice que una de las limitantes que encontraron en el desarrollo piloto de trazabilidad fue la multiplicidad de registros sin posibilidad de vincularlos entre sí. O sea, variables diferentes que no se pueden poner en la misma fórmula de la trazabilidad. Y creo que es buenísimo esto y obviamente es un desafío, por eso nosotros estamos proponiendo que salga una ley y que haya un organismo nacional que concentre, no digo una nueva superestructura, sino una persona encargada de la trazabilidad en la Subsecretaría de Pesca, o que haya una herramienta de trazabilidad que centralice toda esta información, que todos estos datos puedan relacionarse entre sí, que se utilicen las mismas variables, como ser, no que uno utilice un sistema de medición en peso de libras y otro en kilos, sino que haya las mismas variables. Y este es el desafío, lo que dice Fabián, por eso creemos que en Argentina y seguramente en otros países estamos en una situación óptima de comenzar el debate. Ahí se me congeló Milko, me parece. Y dar un programa de trazabilidad, los registros y la posibilidad de vinculación sea posible, ¿no? Así que creo que hay que hacerlo, ¿no? Yo creo, como decía hoy, que no es una cuestión de si me gusta, si me parece, sino una cuestión de que va a haber que hacerlo, si no vamos a perder mercados o vamos a encontrar obstáculos. Y la trazabilidad nos va a brindar muchas ventajas. Hay que ir hacia adelante y bueno, esa es mi opinión. Acá Omar Ballesteros te agrega, te complementa, Milko, diciendo eso permitiría disponer de una sola base de datos interoperable. Ese podría ser un objetivo por supuesto, de la reglamentación. Es uno de los objetivos de la reglamentación. Claro. Y yo hoy lo mencionaba, ¿no? Es necesario y estamos en la instancia para crear esa base de datos, para diseñarla y para que participen todos los actores. Por eso será bueno que se acerquen a la Comisión de Intereses Marítimos de Cámara de Diputados o diputados de su provincia y les consulten sobre esto. Me refiero a los empresarios, sociedad civil o a todos los sectores. Nosotros estamos impulsando este debate y que se diseñe el sistema en el cual haya una sola base de datos, que es lo que no existe hoy. Hoy el sistema de trazabilidad en Argentina son diversos subsistemas separados entre sí, en donde uno puede analizar de manera fragmentada. Esto no es una crítica, quiero decir, funcionan algunos de estos sistemas, el parte de pesca, los inspectores, hay sistemas, hay un sistema nuevo que se está por implementar, pero quiero decir, lo que necesitamos es que todo esté coordinado y se manejen las mismas variables y puedan ser útiles los datos en toda la línea, ¿no? Y esté centralizado. Así que este es el momento. Escarlato complementa también diciendo que el problema más que técnico es la falta de voluntad de los actores. Eso yo creo también se va a poder poner a prueba en el avance que se trate de lograr en la reglamentación. Tenemos muy poquito tiempo, estimados. Francisco, 1 minuto para que agregues lo que te plazca en relación a este momento en que se discuten normativas para trazabilidad en la Argentina o en relación a otras situaciones en América Latina. Mira, el tema de trazabilidad es un tema como cualquier otro. El tema es que tiene que ver, la gente tiene que verle una ventaja. Si le ves una ventaja, yo como pescador me acuerdo, a mí me querés cambiar a la fuerza, lo voy a resistir, pero mostrame 1 peso más y cambio en 20 segundos. Si yo sé que ese peso me entra al bolsillo, así de simple. ¿Tá? Capacidad no es lo que falta, nunca faltó. ¿No? Falta coordinación. O sea, como decía Fabián, típico ejemplo, hay 30 bases de datos, todas tienen información, pero ninguna se conecta entre ellas. ¿Tá? Entonces, bueno, cuando nosotros iniciamos el sistema de trazabilidad acá, entonces juntamos municipalidad, la parte sanitaria, la parte pesquera y impuestos. ¿Tá? Porque todos tienen un número de impuestos, al menos puede empezar por ahí. ¿Viste? Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores comunes? ¿Se acuerdan de matemáticas, factores comunes? Busquen los factores comunes. Te quedan 40 segundos, Francisco, para los factores comunes. Todo el sistema de trazabilidad que nosotros trabajamos son 200 datos, más o menos. ¿Sí? Eso es todo. No es imposible. Hay que ponerle hombro nada más.
Muchas gracias, Francisco, y espero realmente que tu participación vaya más allá de estas conversaciones y puedas aportar tu enorme experiencia. E insisto, el hecho de que tenés un papel importante como referente en uno de los países que lideran hoy en día en los rankings mundiales, que está entre los número 1 o número de 1 a 5 en materia de calidad de trazabilidad pesquera. Así que desde ya espero que tu participación continúe. Milko, 30 segundos para cerrar por tu parte. Bueno, creo que se habló de todo un poco. Lo que falta, coincido con Francisco, es un poco más de voluntad. Hay actores que no han sido convocados aún a participar en este debate. Y bueno, en algunos casos como en nuestro país, bueno, los mismos actores tienen que ser los que tienen que pedir por su espacio, como en el caso de las empresas pesqueras, armadores o de la sociedad civil en participar. Desde nuestro lugar, desde el Círculo, los invito a que entren a nuestra página trazabilidadenlapesca.org y que bueno, desde nuestro lugar y cada uno de su lugar participen en su país, porque esto es algo que, como yo vuelvo a repetir por tercera vez, no es si nos gusta, si no nos gusta, es algo que hay que hacerlo y bueno, este es el momento, si no va a ser en 5 años y vamos a estar bastante atrasados. Los países están avanzando en esto, los mercados, los consumidores son más exigentes y la sociedad civil, todos tenemos derecho a conocer qué es lo que se hace con los recursos de todos, ¿no? En algunas regiones hay afortunadamente OROPs, en otras tenemos lamentablemente el caso de que no tenemos esta OROP y tenemos muchos problemas, pero bueno, resolvamos por lo menos este tema dentro de nuestra zona de economía exclusiva en el mar argentino, por ejemplo, y en nuestros países, y vamos adelante. Así que nada, pronto haremos otra charla, otra conferencia también sobre trazabilidad. Pensamos también hacer algunos talleres, ya tenemos planificados sobre pesca IUU, INDIR. Obviamente que especialistas como Francisco van a estar ahí, y Francisco está invitado. Así que nada, muchas gracias a todos, a los asistentes, a vos Javier, a Francisco. La verdad que un placer y estamos todos aprendiendo en esto, nadie de nosotros es un sabio y en nuestro país hay capacidad. Por supuesto que la hay, pero no puedo dejar de mencionar que nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Argentina, la Prefectura Naval, la Armada, hacen un esfuerzo. Yo personalmente me vi involucrado en uno de esos esfuerzos cuando una de esas fuerzas me pidió que la denuncie públicamente por no poder tener los recursos necesarios para controlar algo que estaba pasando hace un par de décadas, que era que había barcos gemelos con la misma matrícula, mismo color, mismo nombre, pescando en 2 diferentes lugares del mar argentino. Lo denuncié, así lo hice, y la verdad que me daba una pena enorme pensar en que desde una ONG teníamos que darle ese tipo de mano a una Fuerza Armada que lo único que pedía era más recursos. Ojalá estemos en otra etapa. Ojalá en este momento estemos en una etapa en la cual podamos avanzar mucho más, generar los recursos para que el control sea mejor y los conocimientos, incorporar conocimientos y experiencias como la de Francisco, como la tuya, Milko, o como la de muchos más que han participado en esta reunión. Gracias, Consuelo. Gracias, Eugenia. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y los estaremos informando de las próximas actividades que hagamos y les estaremos enviando la información de este seminario para que esté accesible para todos ustedes. Muchas gracias nuevamente, gracias Francisco, muchas gracias por tu tiempo, gracias Javier por tu tiempo también, y bueno, que tengan buenas tardes. Gracias a todos, saludos, abrazo.